buenas noches, amigos televidentes. Una vez más nos encontramos en nuestro programa Debate Jurídico, órgano de difusión de la Academia Dominicana del Derecho. Y para la noche de hoy estaremos tocando el tema de los procesos en el Tribunal Constitucional. Con nosotros está mi colega y amigo Carlos de León y un servidor Hilario Ochoa. Estaremos instruyendo el presente tema. Y bueno, Carlos, arrancando inmediatamente, la verdad que aunque ya hace un año y algo que fue instaurado el Tribunal Constitucional, y claro, por la reforma del 2010 de la Constitución fue creado, es toda una revolución en el ámbito jurídico, el Tribunal Constitucional. Son 13 miembros, jueces, ex jueces, abogados, y ya las decisiones que han empezado a emanar de esa alta corte están empezando a cambiar, y quizás la ciudadanía todavía no ha notado la envergadura de las decisiones, algunas de las cuales vamos a comentar hoy, esta noche, pero observo ya desde ahora que es y será la garantía de los derechos constitucionales dominicanos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es así. Muy buenas noches, amables televidentes. Buenas noches, Hilario. Agradeciendo nuevamente la oportunidad que nos ofrece la Academia Dominicana del Derecho de participar en este espacio de debate jurídico. Y antes de entrar en materia, Hilario, claro. Yo quisiera excusar la ausencia de nuestro compañero y amigo Julio Aníbal Fernández, quien no se encuentra esta noche por razones de fuerza mayor, pero que con seguridad nos está siguiendo desde su casa a través de la magia de la televisión. Bueno, ciertamente. Mira, te decía fuera de cámaras que definitivamente el Tribunal Constitucional ya es el epicentro del acontecer jurídico dominicano en materia, por lo menos jurisprudencial, y en todo lo que tiene que ver con garantías constitucionales, derechos sustantivos. Y definitivamente ha sorprendido de una manera muy positiva a la clase jurídica nacional la velocidad, la celeridad de los procesos constitucionales, la forma en que este tribunal en tan poco tiempo ha comenzado a emitir sentencias que ya sientan precedentes importantísimos, precedentes vinculantes para todos los poderes públicos en la República Dominicana. No, y no solamente eso, la calidad de las decisiones, que como mencionaba, algunas de ellas las tocaremos, y ciertamente la velocidad que han estado cumpliendo con la ley de manera precisa. Y entiendo que debería ser un ejemplo a seguir para los demás tribunales de la República Dominicana. Un poco de generalidades antes de entrar en tema de la parte de proceso. Bueno, para los amigos televidentes que no son abogados, el Tribunal Constitucional está conformado de 13 miembros, un presidente, elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura. El quórum del Tribunal Constitucional es bastante alto. Para formar quórum se requieren 9 miembros presentes. Lo normal es que el presidente del tribunal, actualmente Rey Guevara, convoque las reuniones del tribunal, pero también existen excepciones, y es que si el presidente no convoca y 4 miembros convocan, también es procedente esa convocatoria. Entonces, no se limita solamente a darle poder al presidente, sino que también una matrícula del tribunal puede convocar y conocer audiencias. Entonces eso evita que en manos de una sola persona caiga toda la responsabilidad de la parte procesal del tribunal mismo. Bueno, pero ¿establece la ley algún quórum mínimo para que puedan sesionar válidamente y para que puedan tomar decisiones? Sí, bueno, por eso mencionaba el quórum es de 9. Pero después que está conformado el quórum, ya es por mayoría simple que se toman las decisiones. Es decir, lo menos que puede ocurrir es 9 personas, 9 jueces reunidos, magistrados, y que con el voto de 5 se tome una decisión. Una ventaja también adicional es que todos los jueces tienen que votar y explicar por qué votan en caso de tener votos disidentes. O sea, no pueden abstenerse de tomar una decisión, están obligados a tomar una decisión, y por vía de consecuencia la responsabilidad de su función la están asumiendo plenamente. Con respecto al tema ya principal y la ventaja del mecanismo que estaremos utilizando va a ser la misma ley, porque la ley tiene su procedimiento establecido, pero es una forma de esclarecer un poco más y dar nuestras opiniones sobre algunos aspectos que quizá pueden ser confusos, o aclarar varios de ellos. Tenemos, por ejemplo,
Cuando una persona va a iniciar, por ejemplo, un proceso de inconstitucionalidad en contra de una decisión, el primer paso que debe tomar es, y en esto se parece un poco, podríamos decir, al proceso de casación un poco, y al proceso contencioso administrativo un poco también. Se introduce, una copia de la decisión a impugnar y se redacta un escrito donde se especifica de manera clara los términos, los artículos de la Constitución que están siendo vulnerados, una exposición de motivos y una explicación de dónde está haciendo la vulneración. Ese documento se deposita en la Secretaría del Tribunal y el tribunal se encarga entonces de notificar al Procurador General de la República y a la institución cuyo acto está siendo atacado. Por ejemplo, si el Ministerio de Hacienda toma una decisión y usted está atacando esa decisión del Ministerio de Hacienda, depositando varias copias, que siempre le van a pedir varias, entonces la Secretaría del Tribunal notifica a la Procuraduría, que siempre va a ser notificada, y al Ministerio de Hacienda, para que en un plazo de 30 días den una decisión o den su opinión respecto de la impugnación, del recurso de inconstitucionalidad por vía del control concentrado sobre esa decisión. O sea, todos sabemos que los tribunales ordinarios tienen la potestad y el deber de conocer las denominadas excepciones de inconstitucionalidad que se le plantean con motivo del apoderamiento de un caso. Pero la materia principal en esos casos no es conocer la inconstitucionalidad de una norma, de un acto administrativo, sino conocer un aspecto de carácter civil, de carácter penal, etcétera. Claro. Ahora bien, a lo que nos estamos refiriendo ahora es al control concentrado de la constitucionalidad que se ejerce de manera directa ante el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué calidad debo tener yo como ciudadano, como persona física o jurídica para poder actuar ante el Tribunal Constitucional ejerciendo una acción directa de inconstitucionalidad? Bueno, si te das cuenta, la ley establece, y es muy interesante, al presidente que puede incursionar no le requiere ningún tipo de interés legítimo. Sencillamente por tener la posición de presidente de la República, puede bajo cualquier argumento introducir un recurso concentrado. Y la tercera parte de los miembros del Congreso, sea el Senado o la Cámara de Diputados, también lo pueden hacer. En cuarto lugar, cualquier persona con un derecho legítimamente protegido. Entonces ahí viene el quid del asunto. Tú tienes que fundamentar, primero identificar el derecho y luego fundamentar por qué ese derecho está siendo conculcado. Y no está mal ese filtro, y es para evitar que sencillamente cualquiera quiera interponer un recurso ante el tribunal, vamos a decir, paralelamente a la Suprema Corte de Justicia de igual importancia. Entonces, al querer evitar eso, se establecen ciertos filtros para que tampoco tengamos un tribunal con un sinnúmero de recursos que son totalmente sin ningún mérito en lo absoluto. O sea que en este caso tenemos un tribunal constitucional que ejerce su rol de, digamos, de garante de la constitucionalidad como encargado de la interpretación en materia constitucional y del control de la constitucionalidad. Claro. Incluso hasta eso, aunque parte de nuestro tema más adelante, se convierten en legisladores positivos y negativos. Negativos al disminuir la norma o restringirla o anularla, y positivos en el momento que interpretan, porque entonces nada quita que el Tribunal Constitucional dé una interpretación variada a la que quizás el legislador quería dar. Antes de seguir en esa parte, unos asuntos procesales que son de interés mencionar. Mira, a diferencia, por ejemplo, del recurso de casación. El recurso de casación es enviado, luego de ser depositado, para que el procurador dé su criterio. En este caso, también hay que enviarlo al procurador, pero si en el plazo establecido el procurador no da un criterio, eso no paraliza el proceso continúa. En el caso de la casación, hasta tanto, y eso crea un tapón. Sí. Si te das cuenta, en materia civil, la mayoría de los criterios
del procurador es que se acogen a la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Es muy raro, es extraño que que la Procuraduría diga en materia civil, a mí me interesa este aspecto o esto debe hacerse de esta manera. Entonces, a mi entender, esas son de las modificaciones que debe tener la ley de casación, porque crea un entamponamiento innecesario en esa parte. La ley del Tribunal Constitucional resuelve ese problema. Si usted en tantos días no da su dictamen, asumimos sencillamente que no tiene interés de presentarlo. Y lo mismo ocurre con la institución a la cual se le está impugnando el acto. Incluso la ley llega a colocar en el tribunal la potestad de conocer y decidir la acción de inconstitucionalidad, aún en el caso en que las partes que hayan accionado no presenten sus conclusiones, Claro, claro. porque se entiende que se trata de un asunto de carácter público, donde hay un interés del Estado y donde el tribunal puede y debe proceder oficiosamente. No, totalmente, eso es parte del proceso. Aunque hay una vista para las conclusiones que establece la ley, esto no quita que las partes no vayan. Y se parece, ahí sí podemos hacer alusión a la ley de casación, de que la audiencia pública para concluir no es necesario comparecer. Sin embargo, y esto es, vamos a decir, algo de argot dentro de abogados, me comentan que en la Suprema anterior, cuando usted no iba, los jueces lo entendían como una falta de respeto y le hacían una anotación al expediente que básicamente decía no está interesado. Sí. Entonces, sí, pero claro, eso no es nada comprobado. En este caso ocurre lo mismo, uno no tiene que comparecer, sin embargo, por respeto a la magistratura, al tribunal, yo entiendo que todos los abogados tienen que hacer el esfuerzo y estar presentes, y aunque sea una simple lectura, ir a hacer presencia en el Tribunal Constitucional el día de su audiencia. Pero tú acabas de apuntar algo muy interesante que tiene que ver con esas potestades que la ley le otorga al Tribunal Constitucional, que le otorga incluso capacidad de actuar en algunos casos como si fuesen legisladores. Claro, claro. Entonces hay una disposición de la ley sumamente interesante que me gustaría analizarla brevemente contigo, que establece que ninguna disposición de la presente ley, y en este caso se trata de la ley 13711, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de Procedimientos Constitucionales, ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada en el sentido de limitar o suprimir el goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales. Es decir, al parecer Hilario sí tiene el juez constitucional ciertos límites establecidos en la ley y en la Constitución. Claro, siempre y cuando no sea en desmedro de los derechos constitucionales del ciudadano. Y se te da cuenta, y algo interesante de este tribunal, y es que no está con las manos atadas, quizás como podríamos decir la Suprema Corte de Justicia. La ley le autoriza hacer algunos tipos de procedimientos de instrucción, como por ejemplo el artículo 42, aquí lo tengo, lo voy a leer textualmente. El Tribunal Constitucional podrá requerir de instituciones públicas o privadas informes técnicos para una mejor sustanciación de la acción de inconstitucionalidad. Es decir, que el tribunal no es inactivo, parecería un poco más a un tribunal laboral. Si en algún momento entiende que hay información inexacta o requiere de mayor información, puede tomar una medida de instrucción y ordenar a otra institución pública o hasta instituciones privadas a rendir cierto tipo de informe para sustanciar la decisión que eventualmente evacuaría. Entonces eso crea un cambio en lo que es el típico Tribunal Supremo, que es totalmente pasivo y está solo para oír las partes, y ha creado un ente muy proactivo para resolver los problemas constitucionales que pueden surgir en el Incluso, país. Hilario, la ley 13711 otorga un rol tan activo al juez constitucional. Sí. Incluso al juez